Hola, bueno, aquí estamos. Finalmente llegó nuestro momento, los algoritmos de cada día, datos y docencia. Gracias por estar a todas, a todos de las distintas provincias de nuestro país. Bueno, la pregunta es, ¿por qué nos interesan a los docentes y a las docentes los datos, los algoritmos? ¿Qué tienen que ver con nosotros? Bueno, tienen que ver mucho. Y es que los docentes y las docentes y nuestros estudiantes comunicamos, interactuamos, navegamos, generamos contenidos, ¿dónde? En redes sociales, en plataformas digitales, ¿sí? En blogs, por ejemplo. Bueno, ni hablar, en las redes, en los distintos tipos de redes, ¿no? En Twitter, ya que digo Twitter, sigan los hilos de Twitter y la conversación que se va a dar en paralelo con mi charla, también en Twitter. Bueno, digo, en todos estos entornos digitales estamos interactuando, nuestros estudiantes y nosotros, y estos entornos están mediados ¿por qué? Por algoritmos. Por eso nos importa, ¿no? Porque estos algoritmos, además, no es que salen de la nada, estos algoritmos están generados por empresas, organismos, a veces también entidades gubernamentales, y que tienen sus propios intereses, ¿no? ¿Y qué hacen? Recolectan datos, información. Entonces, por eso es importante, no sabemos para qué, nos pueden decir que es para determinada no sé, función, pero nosotros no estamos seguros de que sea así. Entonces es bueno para nosotros como docentes y para nuestros estudiantes conocer un poco más de los algoritmos. No digo que hoy vamos a terminar sabiendo programar, por ejemplo, pero justamente les quiero compartir una pantalla para... A mí me gustan mucho las imágenes, entonces les comparto, no tiene mucho texto, sino más que nada imágenes que me sirven como para que usemos metáforas y empecemos a imaginar eh, cómo funcionan los algoritmos. Les decía, el tema es entonces que nosotros estamos, y nuestros estudiantes, inmersos en estos entornos mediados por algoritmos. Y lo que estamos haciendo es dejar huella, dejar rastro. ¿Cómo? ¿De qué manera? Porque escuchamos hablar de estos algoritmos y sabemos que nos recomiendan películas, por ejemplo, ahí está Netflix. Nosotros, por ejemplo, vamos de viaje y el GPS nos indica determinada ruta a seguir, de acuerdo a nuestra ubicación, tiene los datos de nuestra ubicación, hacemos compras, ¿sí? Online, pasamos nuestra tarjeta del supermercado para sumar puntos, ¿sí? O vamos al cajero automático. Es decir, que los ejemplos que estoy dando están mediados por algoritmos, ¿sí? Funcionan a través de algoritmos. ¿Y qué hacen estos algoritmos? Recolectan esta información nuestra. Todo esto es información que nosotros vamos dejando, ¿sí? Como miguitas de pan. Vamos dejando estas miguitas en nuestras interacciones diarias. Lo que pasa es que a veces ni siquiera las notamos o no lo pensamos, no los pensamos tanto a los algoritmos porque ya están como incorporados, ¿sí? En nuestra vida cotidiana. Pero lo interesante de los algoritmos es esto. Yo quiero desmitificarlos, porque no es que tenemos algo en contra de los algoritmos, para nada, ¿no? Porque los algoritmos no vinieron del cielo, son mágicos, misteriosos, los creamos nosotros, son una invención de los seres humanos, ¿sí? Una creación nuestra. Entonces, no es que son cajas negras de las que no podemos comprender nada, no, al contrario, tienen unos determinados niveles profundos, por supuesto, pero nosotros podemos intentar esto, desarmar un poquito los algoritmos y ver un poco el backstage, el atrás, la cocina, tratar de ver cómo funcionan y sobre todo cómo nos afectan y cómo afectan a nuestros estudiantes. Entonces, esta imagen de que, bueno, hay como un investigador, un científico loco o un profesor, podría ser, que está hablando de matrices, de números y qué sé yo, que parece que no entendemos nada, no. Hay formas de empezar a ahondar, ¿no? Y hurgar en estos algoritmos. Bueno, viene lo siguiente que me parece muy importante, y es esto. Antes de pasar esto, porque esto es como un spoiler, les quería decir que los algoritmos no me gusta spoilear porque yo soy muy seriéfila y cuando alguien me cuenta algo, digo, ay, no me cuentes nada, pero bueno, no importa, ya lo vieron. Los algoritmos, la manera más como sencilla, muy básica de explicarlos, si queremos definirlos, es que son como recetas, ¿sí? Como recetas. ¿Recetas de qué?
como una receta de cocina o un listado de instrucciones, ¿sí? Para, por ejemplo, lograr un determinado objetivo o un programa, ¿no? Para solucionar un determinado problema. A veces, estas recetas o estos listados, ¿no? De instrucciones sirven para cosas muy sencillas o sirven para cosas muy complejas. Entonces acaba lo que venía del spoiler, que no quería spoilear. Por ejemplo, un ejemplo de algoritmo muy simple, muy básico, es la receta de la gelatina, ¿sí? No se puede hacer de cualquier manera la gelatina. Uno no puede, por ejemplo, agarrar el sobre, abrirlo y tirar el polvo arriba de la mesa de la cocina. No, parece una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Hay una serie de pasos, una serie de instrucciones que tenemos que seguir para que la gelatina salga bien y podamos hacerla. Bueno, acá están los pasos para la gelatina. Y este es el algoritmo de la gelatina, que lo tenemos, como decía, tan incorporado, tan naturalizado, que ni siquiera pensamos que cuando hacemos una gelatina estamos utilizando un algoritmo. Esto es muy importante. Fíjense, parece tonto, insisto, pero no. Dar inicio a la preparación, tener los ingredientes y los utensilios necesarios a disposición, porque cuando tengamos que mezclar tenemos que tener un utensilio, si no, con el dedo no va. Poner 1 litro de agua en una olla, no podemos poner la olla vacía y después agregar el agua cuando ya tenemos el polvo. Es decir, hay un orden determinado, una lista de pasos o de instrucciones, un programa. Esta es la rutina para hacer una gelatina. Ahora, fíjense que, esta me encanta esta imagen, gelatina y los satélites, ¿qué tienen que ver? Bueno, los programas para poner, digamos, en órbita un satélite, es decir, el programa que le da todas las instrucciones al satélite para mantenerse orbitando, ¿no? Alrededor de la Tierra, ¿qué es? Es un algoritmo. Es un algoritmo mucho más complejo, por supuesto, que el de la gelatina, pero es un algoritmo al fin, ¿no? Es un listado de instrucciones, de rutinas, de subrutinas que tienen información para que el satélite no se caiga. Esto sigue siendo importante. Ustedes podrían hacer cantidad de ejercicios pensando en los algoritmos de cada día, como es el título de esta charla, ¿no? Los algoritmos de cada día. Por ejemplo, ir y tomar el colectivo, ir a la parada, levantar el brazo, tener la tarjeta sube, o sea, todas esas cosas son un algoritmo. Lavarse los dientes a la mañana, hacer la lista del supermercado, preparar una clase, ¿no? Es un algoritmo. Hay varias cosas que hacemos todos los días. Ordenar un ropero, por ejemplo, un placar. Y si no, pregúntenle a Marie Kondo, que escribió todo un libro de los algoritmos de cómo se ordenan los placares, ¿sí? Es decir, que hay un montón de ejemplos. Los algoritmos están, digo, voy a dejar de compartir pantalla un minuto porque acá me interesa verlos bien y decirles, los algoritmos nos atraviesan, ¿sí? Están en todas partes. Y recuerden, no son cosas raras, las creamos nosotros, pero son tecnologías que se dicen opacas. Y nuestros datos son transparentes, y los de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, transparentes, visibles y accesibles a todos, ¿sí? A todo el mundo. Entonces, ¿eso qué significa para nosotros? ¿Por qué nos preocupa? Nos preocupa porque esos datos, ahora sí voy a volver a compartir, quería mirarlos y mirarlas y decirles eso. Esos datos, a ver que me fui. Esperen, que primero tengo que hacer esto aquí, si no, no me deja pasar. Estos datos no son nuevos, digo. Trabajar con algoritmos, con datos, con lenguajes, no es nuevo para los seres humanos, quiero decir. No son cosas raras para nosotros. Pensemos, ¿no?, que desde el inicio, desde nuestros ancestros, ¿sí?, ya teníamos una característica muy particular que nos distingue a los seres humanos, que es la de manipular símbolos. Manipular símbolos, lo hacemos desde las cuevas rupestres, con las pinturas rupestres, con esos dibujos, con esos grabados, y con las narrativas ancestrales, y después fuimos logrando cambios, es decir, determinadas mejoras en ese manejo de sistemas simbólicos, de símbolos. Cada paso, cada avance en este manejo de símbolos significó todo un cambio en la economía, en la política, en la sociedad, en la cultura, en la ciencia, en la educación, y todo esto fue marcando a lo largo del tiempo una evolución cultural, ¿sí? Pasamos por la invención de la escritura,
Después, bueno, o sea, creamos alfabetos, sistemas numéricos, se pueden fijar en el gráfico, yo no lo voy a recorrer todo porque es muy largo, bueno, llegamos a la invención de un dispositivo, aparato o tecnología, le podemos decir, como la imprenta, y después seguimos avanzando, ¿no? Hasta llegar ahora a las plataformas digitales y a los algoritmos, que son sistemas innovadores de manejo de símbolos también. Entonces, atención. Es importante saber que nuestra cultura digital de hoy, en la que vivimos inmersos y en la que están inmersos nuestros estudiantes también, se generó, creció en torno a, digamos, los datos, ¿sí? Datos digitales, datos, grandes volúmenes de datos, variados, porque no son solo datos, digamos, numéricos o textuales, sino que también son imágenes, audios, videos, o sea, grandes volúmenes de datos, variados datos, y que viajan a una velocidad impresionante, ¿sí? Exponencial. O sea que en nuestra cultura digital hay lo que se denomina Big Data. En inglés no nos gusta hablar, pero Big Data, digo, lo pongo porque hay mucha bibliografía si lo quieren seguir, pero son datos masivos, es decir, en nuestra cultura digital está generada y atravesada por datos masivos. Y estos datos masivos, no es que nosotros no seamos capaces de analizarlos, por supuesto que sí, pero no en estos volúmenes, en esta variedad y a esta velocidad. Lo hacen los algoritmos pueden, ¿no? Localizar, recolectar, organizar, interpretar, es decir, hacen todo eso pero a una velocidad impresionante que nosotros no podemos. A mí se me ocurre la idea, ahí otra vez voy a dejar de compartir, para decirles, por ejemplo, piensen en el cubo Rubik famoso, ¿no? Si yo me pongo a tratar de organizar las 6 caras, yo lo estoy hablando por mí, soy un desastre, tardo un montón de tiempo. Mientras que hay chicos, hay chicas o personas que, bueno, creo que este año en mayo hubo un mundial de los cubos Rubik y un chico lo resolvió creo que en 5,6 segundos, es decir, y ya lo resolvió. Bueno, así tenemos que pensar que funcionan los algoritmos. Nosotros somos capaces de hacer eso, obviamente, creamos los algoritmos, somos capaces, pero no con estos volúmenes, con esta variedad y a esta velocidad, ¿no? Vamos lento, mientras que los algoritmos hacen como con el cubo Rubik. Bueno, entonces, importante eso, ¿no? Los volúmenes masivos, las velocidades y todo eso atravesándonos constantemente, ¿sí? Y nosotros estamos alimentando a los algoritmos que creamos con nuestros datos, con nuestra información, la que vamos dejando, ¿sí? La que vamos, digamos, pasando a medida que navegamos, que interactuamos, Curcio. Fíjense esta imagen que me encanta, son varias cosas que quiero compartir, pero principalmente este planiferio. No voy a ir a detalles, pero fíjense, todo ese es el cableado submarino de Internet. O sea, por ahí van los cables de Internet, ¿sí? Que conectan un mundo hiperconectado a todo el mundo. Y fíjense lo que sucede en un minuto, en 60 segundos, en Internet, en las plataformas, ¿sí? Vean también en nuestro Twitter de Educar qué está pasando. Bueno, acá, fíjense, estos son datos de 2021 porque se actualizan siempre a fin de año. De Netflix, 28.000 suscriptores viendo contenido en un minuto, 500 horas de videos subidos a YouTube en un minuto. O sea, vean los volúmenes y la variedad, ¿no? 2 millones de visualizaciones en la plataforma Twitch. Fíjense en, por ejemplo, TikTok, 5.000 descargas, o sea, esto es un minuto. Entonces, estos datos, y yo ahora quiero mostrarles, bueno, acá estos son los usuarios de Internet que hay en el mundo, el número total de sitios web, pero eso yo los recolecté hace unos días para armar esto. ¿Podemos ir en vivo, probar, a ver cómo nos sale? Ir acá a este sitio esperen, que lo voy a poder abrir así, de datos, ¿sí? Porque ustedes me pueden decir, bueno, Cari, pero si yo quiero trabajar con datos o con bases de datos o empezar a compartir con mis estudiantes, ¿a dónde está todo eso? ¿Cómo hago? ¿Me vuelvo loco? ¿Me vuelvo loca? No, hay muchos datos que no son transparentes, como decimos, por las tecnologías que los manejan, pero hay muchas bases abiertas de datos, fuentes donde empezar a buscar, empezar a investigar, que sean fidedignas, que sean buenas. Pero yo acá les comparto unas para que vean, esto es en tiempo real, esto es ahora mismo, mientras todos y todas estamos acá,
reunidos en torno al fuego digital, es esto, usuarios de Internet en el mundo. Y acá abajo ustedes pueden, en tiempo real, ¿no? Por supuesto, tienen las fuentes para después corroborar si quieren, ¿no? No voy a ir punto por punto, pero bueno, acá Unión Internacional de Telecomunicaciones, Grupo del Banco Mundial, División de Población de las Naciones Unidas. Número total de sitios web, ¿no? 1.991 millones. Correos enviados hoy, 232.000 millones. O sea, ¿entienden lo que es eso? A mí me impresiona un montón, ¿no? Lo veo y no lo puedo creer. ¿Cuántas búsquedas de Google hoy, no? 7.462 millones de búsquedas. Bueno, y así podríamos seguir. Entradas de blog, cuántos tweets y cuántos estarán enviando ustedes ahora en el Twitter de Educar y también en el Facebook de Educar también y en el IG, en el Instagram, ¿por qué no? Fíjense, 715 millones de tweets enviados hoy. Y esto pasa día a día, videos vistos, insisto, para que entendamos por qué los algoritmos cada día son más importantes y cada día, digamos, tenemos que tratar de comprenderlos mejor o por lo menos empezar a acercarnos a ellos, ¿no? Desde un punto de vista crítico. Porque estos son todos datos, ¿no? que están circulando a velocidades impresionantes todos los días. Bueno, yo voy a dejar esto porque si no me entusiasma mucho. Me vuelvo a la pantalla. Entonces, atención con esto también, ¿sí? ¿No? Esto, el procesamiento. Y recordemos, nosotros somos capaces de manejar datos, pero no a estas velocidades y con estos volúmenes de datos masivos, ¿sí? Y quiero hablar de algo importante, que es de la inteligencia colectiva que hablaba el investigador francés Pierre Levy, hace ya como 30 años, 40 años de Internet, es tremendo esto. Y cómo vamos pasando, dice él hoy, el mismo Pierre Levy, de una inteligencia colectiva a una inteligencia algorítmica. Y es que nuestra huella digital influye mucho en esto. Tenemos el ejemplo de los insectos sociales, por ejemplo, o los animales sociales, como los delfines, y bueno, nosotros somos animales también humanos, pero el ejemplo que voy a dar para que entendamos mejor es con los insectos sociales, por ejemplo, las abejas, las hormigas. ¿Qué hacen? Cuando van buscando nuevas fuentes de alimentación, por ejemplo, van haciendo un recorrido, un itinerario, cada hormiga o cada abeja en su vuelo, y va dejando determinados rastros, determinadas trazas, para que las siguientes después puedan volver a repetir ese camino y llegar también a la fuente de alimentación. Esas trazas las logran a través de unas feromonas, ¿sí? De insectos, que tienen un olor muy especial y pueden ser reconocidas por las demás de la colonia, de la colmena. Fíjense que esto, y Pierre Levy también lo reconoce, dice que es un hecho de comunicación, es decir, dejar una feromona ahí para ir marcando es un hecho de comunicación. Y nosotros vamos dejando nuestras feromonas de otra manera, de manera digital, ¿sí? De una forma que es esta. A medida que vamos, como yo decía, navegando, vamos comentando un post, subimos un video, alguien nos etiqueta, porque no es solo lo que hacemos nosotros en las redes, en las plataformas, en los entornos digitales, sino que también lo que hacen los demás. Y todo eso igual, y sea verdadero o falso, ahí voy a dejar de compartir y mirar más de cerca, sea verdadero o falso, queda en nuestra huella digital, en nuestro perfil digital, es nuestra identidad digital. Vean que eso es muy delicado a la hora de ir a buscar un trabajo, muy delicado a la hora de recibir o no un crédito, muy delicado en el sentido, ya sabemos, y no me voy a meter con eso porque es todo otro temazo del acoso digital, del ciberbullying, o sea, es todo un tema para prestar atención. Entonces, bueno, les hago así y vuelvo. Esta huella digital se va construyendo con todo lo que hacemos, ya habíamos dicho antes también, ¿no? Todo lo que es compras, series, cuando maratoneamos, ¿no? Cuando nos colgamos horas mirando series o buscamos videos o qué sé yo, musicales en YouTube. En todo entorno digital, y por supuesto, si estamos en Moodle, por nombrar cualquiera, en un curso que tenga plataformas también, ¿no?
espacios educativos virtuales, y como nos pasó durante la pandemia también lo sabemos, estuvimos mucho tiempo en entornos digitales y ahí se va generando y aumentando la huella digital, la identidad digital. Y alguien podría decir, por ejemplo, quiero pasar a la siguiente. Porque esto tarda en pasar porque es un GIF. A mí me gustan mucho los GIFs. Soy muy fan. De esto, bueno, ¿cómo funcionan los algoritmos? Bueno, si Cari, no te vayas por la rama. ¿Cómo funcionan los algoritmos? ¿Mm? ¿Qué hay ahí que nosotros podemos comprender y nos puede ayudar? Bueno, los algoritmos, vuelvo a insistir, son creaciones humanas. Eso es lo más importante. Los hicimos nosotros. No es necesario que seamos ingenieros o ingenieras en este momento, o científicos de datos, o computadores científicos, expertos, ¿sí?, en algoritmos. No, porque nosotros estamos tratando de empezar un acercamiento. Pero sabemos que son creaciones nuestras y que nosotros los alimentamos, ¿sí?, con estas feromonas, estos rastros digitales que vamos dejando constantemente. Fíjense, si no, que cuando uno habla sobre algo, después empiezan a aparecer, lo vamos a hablar mejor, anuncios en el correo electrónico o en el celular o en el navegador que usamos. Así que atención, todo eso es porque, ¿qué pasa? Hay algoritmos. ¿Qué están haciendo? Bueno, decíamos, ¿no? Captan, capturan, recolectan, analizan, ¿qué? Puntualmente realizan un diagnóstico de los datos que están viendo, recolectando, formulan una hipótesis, atención, eso es importante, e interpretan. E interpretan. Entonces, lo importante de esto, por eso acá sí no voy yo, sino les dejo la imagen, es que frente a los datos masivos, frente a esa cantidad, que digo, hay billones, trillones, cantidades de datos incalculables, un algoritmos, barajan cientos de miles de hipótesis e interpretan información a velocidades inimaginables. Lo que decíamos del cubo Rubik, ¿no? Bueno, es para estar ahí atentos. Jamás demonizaríamos los algoritmos, no son cosas malas. Estamos viendo distintas aristas de los algoritmos, ¿eh? Eso es importante. Estamos viendo distintas aristas, ¿eh? Estamos viéndolos críticamente, de una manera que los estamos evaluando de alguna forma, desde donde podemos. Hay algo muy importante con los algoritmos, y es porque nosotros los creamos y los generamos, que tienen lo que llaman sesgos. ¿Qué son los sesgos? Prejuicios. Tienen prejuicios, no los algoritmos, sino de las maneras en que los programamos, en que los armamos, en que armamos esas recetas o esas listas de instrucciones. Se van colando lamentablemente, los prejuicios de quién está programando eso, nosotros, de quienes hicimos esos algoritmos. Hay una investigadora, que es esta la que está en las imágenes, norteamericana, se llama Joy Wolanwini, y que ella es una científica, es informática y es especialista, por supuesto, en algoritmos, y ella creó algo que se llama la Liga de la Justicia Algorítmica. ¿Necesitamos justicia algorítmica? Sí, necesitamos, justamente por los sesgos. Que estos prejuicios que aparecen dentro, digamos, del ADN de los algoritmos generan exclusión, ¿no? Generan discriminación. ¿Por qué? Porque una manera que me encanta, por eso puse esa imagen de no definir, pero de nombrar a los sesgos, o cómo se generan estos prejuicios, es esto, la diferencia entre los hechos y las creencias, ¿no? Que es muy importante, porque las creencias son diversas. Entonces, los algoritmos también son diversos en ese sentido, ¿no? Pueden ser racistas, ¿sí? Pueden ser sexistas, pueden ser machistas, pueden ser xenófobos. No es que los algoritmos lo sean, pero de la manera en que fueron programados se fueron colando los prejuicios. Entonces, por eso es importante de qué forma se programan, ¿no? De qué forma se van haciendo los nuevos software. El caso que vio Joy, por ejemplo, es muy impresionante, y era que, por ejemplo, en el año 2014, el caso de Amazon, de contratación para nuevos y nuevas empleadas, lo que hacía era tomaba en 2014 una base de datos propia, de experiencias propias de contratación de los últimos 10 años,
y en base a toda esa información alimentaban a los algoritmos y de los 100 que se presentaban elegían 5 para el trabajo. Elegían siempre 5 varones, 5 hombres. Entonces empezaron a analizar qué pasaba y resulta que, claro, los algoritmos habían sido alimentados con bases de datos de los últimos 10 años en los que en ese momento era una profesión eminentemente masculina. Entonces, los algoritmos, ¿qué hacían? Formulaban, como decíamos, hipótesis e interpretaban que las mujeres no eran aptas para esos trabajos. O sea, fíjense lo que puede generar los sesgos, ¿no? Lo que llaman la injusticia algorítmica, que permea todos los ámbitos, ¿eh? Permea todos los ámbitos, económico, político, social, cultural, científico, educativo. Por eso nos importa. Hay programas de identificación facial, ¿no? Que toman determinados parámetros de la cara, también se procesan a través de algoritmos y reconocen personas, pero también hay sesgos y pueden equivocarse, ¿no? Y reconocer a una persona y considerar, interpretar en los algoritmos que es una persona peligrosa, por ejemplo, y que tiene que ser detenida. Supongamos. ¿Eh? Entonces, esta cuestión de los sesgos y de los prejuicios es algo que nosotros debemos sí trabajar desde lo que podemos llamar la ciudadanía digital, si queremos llamarlo de alguna manera. Fíjense otro caso que la misma Joy, la misma investigadora, descubrió, y fue que los algoritmos de IBM y de Microsoft, por ejemplo, podrían ser otros también, pero ella estudió esos, no podían identificar con facilidad un rostro de mujer afrodescendiente, pero sí podían identificar muy rápidamente los rostros de los hombres blancos. Eh, Ahí hay otro tipo de discriminación, fíjense, qué importante que es, o sea, Joy pasaría como inadvertida, no entraría dentro del sistema, para el sistema no existe porque es una mujer afrodescendiente. Otro sesgo tremendo, que no es culpa de los algoritmos, sino de quienes los programamos, de quienes los generamos y de cómo, ¿no? Estamos pensándolos, de qué manera. Otra científica, que es una matemática muy importante, se llama Cathy O'Neill, también trabaja en la misma línea que yo, y habla de esto, de que no hay que confiar en los datos como si fuesen deidades, que no se pueden cuestionar. No, los datos son muy importantes, sí, nos sirven, obviamente, son útiles, están muy bien, pero tenemos que tener un pensamiento crítico respecto de los datos, ¿no? Eso es lo que dice Cathy O'Neill, ¿no? Ella dice, la era de la fe ciega, en una charla TED, la era de la fe ciega en los datos masivos debe terminar, ¿no? Tenemos que empezar a hablar de lo que después vamos a entrar, de alfabetización en el manejo de los datos, y un manejo de datos con ética, ¿no? Con justicia. Y ella advierte esto, los algoritmos pueden ser opiniones, ya cuando habla del prejuicio, o sesgos que se embeben en códigos de programación, o sea que hay que educar, dice ella entre comillas, a los algoritmos creando códigos más inclusivos, ¿no? Bueno, acá voy a dejar de compartir la pantalla para decirles, ¿y cómo podemos hacer eso con nuestras estudiantes, con nuestros estudiantes y en la vida en general? Bueno, primero empezar a trabajar con bases de datos, que después voy a dar un par de ejemplos, pero digo, tenemos cosas a nuestro alcance, ¿no? Bases de datos abiertas, que después vamos a ver algunos ejemplos. Y también tenemos que, como ciudadanos digitales, también empezar a solicitar transparencia, empezar a trabajar en función de que, por ejemplo, no sean solamente ingenieros o computadores, especialistas en computación científica, y otra vez, cientistas de datos que por supuesto saben un montón, pero para evitar los sesgos o tratar de equilibrar eso, también se debería trabajar con lo que decimos las humanidades, las ciencias humanas, ¿no? Que también sociólogos, antropólogos, ¿sí? Artistas, filósofos, trabajaran en conjunto, ¿no? Con estos ingenieros para poder incluir en esta alimentación de los algoritmos los conceptos de alguna manera, no sé cómo se hace, pero de justicia, de equidad, porque los algoritmos no saben de solidaridad o no saben de, digamos, de género, de extracto social, o sea, de condiciones
posibilidades económicas o no si uno va a sacar un préstamo. El algoritmo funciona en base a los datos que les damos. Si nosotros generamos de manera crítica grupos que trabajen, ¿no?, infraestructuras para lograr softwares que sean más justos, entonces esto de la Liga de la Justicia Algorítmica va a ser posible, ¿no? Va a ser funcional. Bueno, sigo. Entonces, esto es lo que le pasaba a Joy, pobre. Y les quiero contar que, porque hay mucha gente trabajando sobre el tema de los algoritmos y sobre los sesgos especialmente. Esto es un paper que yo no voy a hacer ni que lo lean ni que ninguna cosa, solo se los quiero nombrar porque hablan de que hay una gran diferencia entre las situaciones, nosotros lo sabemos, locales, regionales y globales. No es lo mismo vivir en el sur, en el hemisferio sur, que en el hemisferio norte. Y sin embargo, las teorías que bajan del hemisferio norte respecto de algoritmos y de muchas cosas piensan que todo se adapta, o sea que lo que funciona en el norte funciona en el sur. Y lo mismo con los algoritmos, no es así. Entonces hay gente que está trabajando en esto, por ejemplo, investigadores, ¿no?, latinos, que es tan importante que estén trabajando en esto, como Ignacio Siles, que trabaja investigando en la Universidad de Costa Rica, como Edgar Gómez Cruz, que trabaja en la Universidad de Texas, o como Paola Ricaurte, que trabaja en el Tecnológico de Monterrey, en México también, no en este paper específicamente, pero otra compatriota, Gabriela Sued, que trabajó en la Cátedra de Datos de la Universidad de Buenos Aires, ahora investiga en algoritmos y otros temas en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, hay mucha gente que trabaja en estos temas para ver cómo se pueden ir derribando estos sesgos que nos hacen tan mal a todos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué es esta imagen? Somos nosotros, gente. Somos nosotros, son nuestros estudiantes, somos todos. ¿Qué somos? Como una especie de reservorio de datos en continuo movimiento. Esto es lo que somos, ¿sí? Datos en continuo movimiento. Y los algoritmos nos van captando y van procesando esa información según sus intereses. Contando los sesgos también. ¿Quiénes usan estos datos? Porque los algoritmos recolectan, como decíamos, formulan una hipótesis, interpretan, pero ¿para quién? ¿Quién está detrás de esto? En general se habla de las GAFAM, ¿no?, un acrónimo, que son las mega empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, GAFAM. Pero no son las únicas, ¿eh? Hay muchas más, solo que estas son gigantescas, ¿no? Creo que alguna podría llegar a tener casi el Producto Bruto Interno de un país. Entonces, estas GAFAM van recolectando toda esta información y ¿qué hacen? Predicen nuestros comportamientos, o sea, estudian nuestro comportamiento y predicen, en base a todos los datos estos del cubo Rubik, que van procesando, ¿no?, esa cantidad masiva, ese volumen, esa variedad, y van delineando, además de nuestra huella digital y nuestro perfil, un poco más allá, cómo nos vamos a comportar. Predicen eso, cómo nos vamos a comportar, qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a mirar, qué vamos a comprar, qué vamos, ¿no? Ahí, atención. Y estas predicciones que logran con los algoritmos, además de usarlas ellos para sus propios beneficios, las venden como bases de datos ya a otros consorcios, pueden ser consorcios de salud, fíjense esto, ¿no? Aseguradoras, ¿no? Hay que prestar atención, ¿sí? Con estos datos personales, que vuelvo a insistir, ¿cómo es que nosotros, por qué tienen estos datos? ¿No? Hay una investigadora española, escritora, periodista, se llama Marta Peirano, y dice, ¿pero por qué me vigilan? Dice en una charla TED, si yo no soy alguien importante. Es que sí, somos importantes, porque cada vez que nosotros nos bajamos una aplicación, cada vez que descargamos una serie, cada vez que, no sé, también nos bajamos un programa que es gratis, ahí voy a dejar de compartir, que es gratis, nos dicen. Lamentablemente no es gratis. Nosotros estamos entregando a cambio nuestra privacidad, nuestros datos, nuestra información. Abrimos la puerta de nuestra vida, ¿no? Decíamos, los algoritmos son opacos, nuestros datos son visibles, son transparentes, son accesibles a todos. Y entonces
Lamentablemente digo porque a veces por desconocimiento, creo que al principio no lo sabíamos y bajamos, mira, es gratis esta aplicación, este programa. Después algunas nos empezamos a enterar, pero nos daba fiaca leer todo el listado, el choclo, como se dice, de términos y condiciones en los que nos explican qué van a hacer con nuestros datos, nosotros podemos marcar algunas cosas, y después porque ya estamos atravesados por algoritmos y vamos cediendo información, vamos cediendo información. No está bien esto, pero digo, me incluyo, lo vamos haciendo. Entonces hay que empezar a prestar atención a estas cosas también y alertar a las chicas y a los chicos que todavía no lo saben o que no les interesa mucho, no les importa mucho. Sí, vuelvo a la imagen. Me parece importante, ¿no? Porque tienen sus propios intereses. Si no vayamos, por ejemplo, a YouTube. YouTube es esto. YouTube hace ya un montón que está con nosotros, o nosotros estamos con YouTube. Y podemos pensarla ya como decimos, de las GAFAM, no está dentro del acrónimo, pero también lo es, una de las empresas mediadoras de nuestra vida digital, en la que pasamos un montón de tiempo, ¿sí? Un montón de tiempo, como dice, hay horas, días, semanas, años. ¿Y cómo actúan sus algoritmos? Porque de algunos algoritmos empiezan a saber cosas, ¿no? Son opacos, pero empiezan investigadoras e investigadores y se empieza a saber. Bueno, de modo sencillo, esto lo dejo acá para que lo podamos ver juntos y juntas, vamos a decir que los algoritmos manejan tres grupos de variables de datos. Sintético esto, ¿no? Un primer grupo de variables que se focaliza en el número de suscriptores. Número de suscriptores, el tiempo de visionado que pasamos mirando y la tasa de clics en cada video. Fíjense toda la información que hay ahí, parece que no hay un montón. Un segundo grupo, en el cual importan ya las variables del contexto, ¿no? Que es lugar desde donde vemos el video, o sea, saben todo, desde dónde lo vemos, en qué dispositivo lo hacemos, ¿sí? A qué horas, y cuando nos levantamos para ir al baño, parece que Netflix también lo sabe, digo, ahora estamos hablando de YouTube. Y un tercer grupo de variables que depende de nuestras decisiones como usuarios, y ahí tienen que ver más los comportamientos netos para las predicciones, ¿no? Más duras. Si damos clic a un video que nos sugirió YouTube, es decir, nos dejamos influenciar, si lo miramos, cuánto tiempo lo vemos, cuánto tardamos en saltar a otro, ¿no? Otra sugerencia, o si en cambio preferimos buscar otro video furcio, según nuestro propio criterio, ¿no? Por fin, nuestro propio criterio, alguna vez. Bueno, el algoritmo compara todos estos datos y tiene una predicción previa en sus bases anteriores y calcula a partir del historial de navegación de cada canal de YouTube y así puede mejorar las recomendaciones. Otra vez, las recomendaciones que son negocios, siempre. Negocios. Vamos al siguiente. Esto es mucho más complejo, ¿no? Pero lo vamos a dejar, digamos, en estos términos. La plataforma de las plataformas y el algoritmo, digamos, más sofisticado en el sentido, Netflix, que más nos estudió, más datos tiene de nosotros y más nos sacó la ficha, vamos a decir, o no, la identidad digital, ¿no? Nuestra huella digital, y aprendió, entre comillas, a poder predecir como ninguno hasta ahora de los algoritmos, lo que vamos a hacer. Otra investigadora española se llama Elena Neira, que es escritora, es periodista, escribe libros sobre plataformas digitales y es una de las personas que más estudió el algoritmo de Netflix, dice que nosotros vemos lo que quiere Netflix, así en síntesis. Y va aún más lejos. Y esto, atención, hay una charla de Elena Neira con el escritor Jorge Carrión, que se llama Netflix y la disección de los algoritmos culturales. Atención. ¿Por qué? Porque ahí ella habla, la pueden buscar esa charla en YouTube, en las plataformas. Ella ahí habla, va mucho más allá y dice ya que los algoritmos se convirtieron en los editores, ¿no? De Netflix y de muchas producciones, contenidos culturales.
Porque está el caso, voy a decir solo eso y después ustedes la pueden ver a ella porque ella es la especialista. El caso del juego del calamar que rompió con todo, que es la serie hasta ahora más vista en la historia de Netflix, y que era el autor, digamos, el que había tenido la idea de hacer la película del calamar, anduvo, parece, como 10 años buscando de acá para allá alguien que se la hiciera, se la produjera, no pasó nada. Llegó a Netflix y era una película la propuesta de este autor. Y Netflix dijo, pasémosla, es una manera de decir, pasémosla por los algoritmos, a ver qué pasa. Y los algoritmos dijeron, es una manera metafórica que estoy usando, que no, que estaba muy bien, pero que no tenía que ser una película, que tenía que ser una serie en determinados capítulos, en fin. Algoritmos guionistas, algoritmos editores, algoritmos. Ahí ya estamos en otro nivel. Entonces, yo sigo pensando, no es que los algoritmos sean malos, ¿no? Pienso en los sesgos, y pienso, ¿no?, en nuestra identidad digital, en qué pasa con los datos. A Netflix fue casi el inventor de la maratón, ¿no? De que no nos levantemos del sillón y estemos como zombies pegados a las series, ¿no? Les resultan más las series para maratonear que las películas, ¿sí? Eso también lo investigaron a través de algoritmos. No voy a adentrarme acá, digo, pero son datos para tener en cuenta, ¿sí? Ok. Porque ¿qué pasa con estas recomendaciones, ¿sí?, que nos hacen las plataformas, vamos a llamar, ya ni voy a hablar de quién, nos hacen los algoritmos? ¿Qué pasa con estas recomendaciones? Y nos van, digamos, cada vez limitando más, porque nosotros empezamos a ver solamente los contenidos y las noticias que nos gustan, que confirman nuestra forma de pensar, ¿no? Son lo que se llaman los filtros burbuja que generan las recomendaciones de los algoritmos. ¿Se habían dado cuenta? ¿Se habían dado cuenta? Entonces, si hiciéramos como un zoom adentro de la cabeza, ¿no?, con una lupa, mirar qué forma de pensar tenemos, ¿saben qué encontraríamos? Que la mayoría de las veces se trata de confirmaciones e ideas consolidadas que no se cuestionan, pero que no se cuestionan no por un convencimiento, porque hay un argumento, porque hay una fuente que la respalda, no, sino porque se impusieron por repetición, por repetición, por repetición, por repetición. Esto es un caldo de cultivo. ¿Para qué? Voy a dejar de compartir y decir, ¿para qué? Para las fake news, para las noticias falsas, ¿sí? Porque cada uno está en su burbuja, nadie quiere hablar con otro que sea de otra burbuja o escucharle sus opiniones, ¿sí?, o lo que tenga para compartir. Se generan unos ambientes medio raros, ¿no?, de polarización, qué sé yo, también hay ahí un poco de acoso o de, no sé, un ambiente raro, ¿no?, que crean los filtros burbuja. Nunca de fomentar lo comunitario, ¿no?, la narrativa o la conversación comunitaria constructiva, sino estas polarizaciones con ciertos fanatismos que no le hacen bien a nadie, no nos hacen bien. Así que también esto es el caldo de cultivo de la fake news. Lamentablemente, sí. Entonces, bueno, vuelvo a las imágenes. Hay un libro que ya está, ay, me fui para atrás, que ya está traducido en español hace tiempo, que se llama El filtro burbuja, y es como lo que decía Elena Neira de Netflix, lo dice Eli Pariser, el autor de este libro, que es cómo la red decide lo que leemos y lo que pensamos, va un poco más allá, por estas recomendaciones de los algoritmos y los filtros burbuja. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que necesitamos tener lo que se llama, o ahondar en la alfabetización digital, mediática digital, es decir, ver cómo funcionan estas plataformas digitales, cómo funcionan esta generación de noticias, la generación de contenidos, cómo se introducen allí, permean los sesgos. Entonces hay que empezar a trabajar con datos, ¿sí? Y antes hablaba yo de bases abiertas de datos, como para empezar a estar más en sintonía, ¿no?, tomar el pulso de todos estos datos. No a esta velocidad, sino a la velocidad humana de los docentes, de los estudiantes también. Y por ejemplo,
hay un sitio, es una organización que se llama Gapminder y que lo que hace es eso, va mostrando distintos temas, tópicos, ¿sí? Y van probando, uno puede probar, yo ahora no lo voy a hacer, les dejo, y en Twitter, en el Twitter de Educar también lo van a encontrar, y en las redes de Educar lo van a encontrar, este sitio, para ustedes mismos, y ustedes mismas ir probando, ¿no? Con temas así puntuales, en los que uno está, vamos a hacer una prueba chiquita, a ver, vamos a ir una sola, para que después ustedes lo hagan. A ver si viene. Yo quiero que me lo traduzca, yo lo puse para que esté en castellano, así lo podemos ver bien. Bueno, esta es una serie de ítems que ellos proponen con datos, ¿sí? Qué sé yo, agua, materias primas, calidad de la educación, hambre mundial, especies amenazadas, mujeres jefas, calentamiento global, plástico en los océanos, satisfacción, pobreza extrema. Digo, hay mucho, hay muchísimo. Pero bueno, entremos, por ejemplo, en migración. Vamos a entrar a esta pantalla y ahí nos dice, ahora lo va a traducir, esto. En 1990, el 3% de la población mundial vivía en un país diferente de donde nació. ¿Cuál es esa participación hoy de los migrantes? Entonces, nos da tres oportunidades para elegir: 4%, 14%, 24%. Bueno, la verdad es que no lo sé, y si no voy a una fuente y lo investigo de manera crítica no lo voy a saber, pero bueno, a ver, pongo 24%. No, me equivoqué, era el 4%. Y me dice esto, te equivocaste, como el 85% de las personas, casi todos se quedan quietos en el sentido de que en las noticias parece que todo el mundo está en movimiento, escuchamos mucho sobre migración y refugiados, no es que no sea real, es real, escuchamos mucho en los medios, y en realidad la mayoría de las personas se quedan en su país de nacimiento. Después uno podría seguir, digamos, a ver si me funciona, profundizando, esto sigue profundizando, no podemos seguir profundizando, es decir, aquí tenemos, no sé si es un prejuicio, pero no investigamos el tema. Y tenemos ciertas ideas respecto de eso, pero no son tal vez las reales, son creencias y no son los hechos. Así que bueno, ustedes pueden recorrer este sitio, hay un montón, yo me enganché un montón para jugar. Estuve un montón viendo esto y me parece muy interesante como para ir mirando este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer con los datos? Y acá vengo con esto, ¿sí? Esto, pingüinos y datos. Karina, ¿qué decís? Bueno, esa de las fotos soy yo, hace muchísimos años, y hablando en era internet, no sé cuánto, hace 30 y pico de años, más o menos. Esa soy yo, soy bióloga originariamente, o sea, estudié biología en ciencias exactas. A mí me interesaba, Jacques Cousteau, cuando yo era chica vi una serie de un investigador francés que viajaba por el mundo y estaba con los animales y los estudiaba, yo quería eso. Y entonces empecé a estudiar biología. ¿Y qué pasó cuando empecé a estudiar biología? Me pasó, ahora voy a dejar de compartir y les voy a decir qué. Me pasó que todas las materias que tenía tenían que ver con matemática, con números. O sea, tenía análisis matemático, tenía análisis matemático uno, después 2, elementos de cálculo numérico, biometría, que era estadística aplicada a la biología. Más, era el año 1984, vean, qué vergüenza lo que voy a decir, ya van a saber mi edad. Pero bueno, en el año 1984 estaba estudiando, o 1985, un lenguaje de computación científica que se llamaba Fortran. Y yo decía, ¿qué tiene que ver programación, que no entendía nada? ¿Qué tiene que ver matemática, cálculo numérico, todo esto con biología? Si yo quiero hacer biología, si yo quiero estudiar a los animales en su entorno, quiero estar con los animales, ver el comportamiento, ¿qué pasa? Bueno, vuelvo. ¿Qué pasa? Tragué todas esas materias quejándome, diciendo, no me importa, no me sirve, ¿qué esta matemática? ¿Qué es esto? No me sirve para nada, no me sirve, no me interesa. Y pasó que después, cuando terminé de la carrera, empecé a trabajar con pingüinos, mientras estaba al final de la carrera también. Empecé a trabajar con pingüino magallánico en Punta Tombo, en la provincia de Chubut. ¿Y cuál era mi trabajo? Era dinámica poblacional de pingüinos, ¿sí? La ecología de las poblaciones de los pingüinos. Estudiaba la población de los pingüinos magallánicos, ¿sí? Me la pasaba un montón de tiempo haciendo ¿qué? Tomando datos. Tenía que saber, por ejemplo, el peso de los pingüinos, las medidas de los pingüinos,
la medida del pico, las distancias que recorrían los pingüinos, qué tipo de nidos tenían, si eran nidos simples como pozos o si eran nidos donde estaban algunas vegetación, donde había vegetación, si ponían un huevo o ponían dos huevos, ¿sí? Si había muchos viudos o viudas, cuántas parejas eran. Vamos a pasar otra foto. Tenía que anillar pingüinos, ponerle anillos con números para poder identificarlos cuando volvieran de las migraciones, ¿sí? Teníamos que hacer eso, el censo, contar a todos los pingüinos que estaban en Punta Tombo, que eran, bueno, después supimos. Es decir, que me la pasé trabajando con números, con datos, ¿sí? Mi trabajo era datos, tomar datos todo el día, tomaba datos todo el día. Y después, ¿qué tuve que hacer con todos esos datos? Todos esos datos para que fuesen significativos, para que generaran un conocimiento nuevo, tuve que procesarlos, tuve que hacer de algoritmo, tuve que, además de recolectar, tuve que analizar, proponer hipótesis, evaluar críticamente e interpretar todos esos datos. O sea que los pingüinos y los datos tienen mucho que ver, la biología y los datos y los números tienen mucho que ver con la matemática. La matemática nos atraviesa, ¿sí? Es significativa. Lo que pasa es que tenemos, no sé, o siempre tuvo mala prensa o tenemos algunos problemitas, que no sé por qué con la matemática. Pero es fundamental, para mi trabajo fue fundamental haber estudiado todas esas matemáticas, esos números, ese programa Fortran que me volví loca porque yo no tenía, no había nadie que tuviese computadoras, había computadora en la universidad, entonces después fuimos y procesamos todos esos datos en la universidad. Bueno, voy a que es importante alfabetizarse en datos. ¿En qué? ¿Qué significa? Pensar datos críticamente, ¿no? Eso, analizar los datos de manera crítica, buscando fuentes, eso, proponiendo hipótesis, viendo de qué manera los podemos utilizar con un sentido ético y que sean significativos. Bueno, hay un ejemplo que ustedes pueden navegar, este no lo voy a navegar para que no lleve más tiempo, que se llama Pensar con datos. Ustedes lo pueden abrir. Es un trabajo hermoso que hizo Carolina Grufat, que es una investigadora argentina que es docente en la Cátedra de Datos UBA y además en otras universidades. Ella, digamos, lideró, pero un equipo de varias personas, hicieron un trabajo de esto, de alfabetización en el manejo de datos, con 3 países, con Argentina, con Uruguay y con Chile. Y allí, en este sitio, que los invito, en el Twitter seguramente les van a poner la URL, que es pensarcondatos.com, van a encontrar la descripción del trabajo, además comparten bases de datos, visualizaciones de datos para poder empezar a entender cómo son los gráficos, ¿no? Los gráficos de barra, los gráficos llaman de torta, los distintos tipos de gráficos y poder interpretarlos, ¿no? Que podamos entender este tipo de lenguaje. Así que se los recomiendo muchísimo, ¿sí? Vayan a pensar con datos y les comparten recursos ahí, pueden también, como les mostré antes, ir jugando con los distintos tipos de datos abiertos, de diferentes fuentes, con corroboración de fuentes, con todo. Desde Educar también hicimos y bueno, yo no, un equipo, una infografía interactiva, ¿no? Que se llamó El Cruce de los Datos, justamente, mirando esta epopeya desde otro lugar, ¿no? Porque también entender los datos y trabajar con datos implica cambiar una mirada, ver desde otro ángulo. Entonces, tanto que conocemos de San Martín y que cruzó los Andes, en realidad de datos no sabemos mucho, ¿no? Y en este interactivo que ustedes pueden ir a Educar y buscarlo y navegarlo, van a ver cada uno de estos datos, es decir, la cantidad de soldados que había, yo por ejemplo no tenía ni idea, ¿no? Cuánto se tardó en cruzar a pie ellos y cuánto se tardaría en auto, cuánto se tardaría hoy en avión, cuánto se tarda, qué tipo de armas llevaban, por ejemplo, cañones y otros dispositivos, y el peso que tenía comparado con un auto, los pesos que tenían todas estas cosas como para poder subirlas,
la capacidad, vean los datos que se puede obtener del cruce de los Andes, ¿no? Nada más. La capacidad pulmonar, por ejemplo, a medida que iban subiendo, ¿no? Y iban escalando, y iban haciendo una especie de trekking tremendo, ¿no? Fíjense que la Aconcagua mide 6.959 metros, y cómo va variando la capacidad pulmonar, el ritmo cardíaco, ¿no? Cómo influye el sol, la temperatura. Bueno, los lugares donde vivió San Martín, digo, tampoco me voy a extender, pero son todos datos con los que trabajar desde otro ángulo, por ejemplo, las asignaturas, ¿no? Digo, por ejemplo, es un ejemplo más entre muchos. Y aquí voy ya, para terminar, con la recomendación de cosas que se puedan leer, ¿no? Porque yo decía, hay investigadores e investigadoras que están trabajando en eso, se están publicando libros. Yo no digo que tienen que ir y leer estos libros, pero digo, si a alguien le interesa, son muy buenos. Por ejemplo, el algoritmo de la incertidumbre, con 37 autores que aportan, es decir, hay una multiplicidad de miradas sobre los algoritmos buenísima. Y en este libro en particular participa en uno de los capítulos Fernando Bordiñón, que es uno también de los grandes especialistas que tenemos nosotros en programación en Argentina, digo, en programación, en ciencia de datos, en algoritmos. Sigan a Fernando Bordiñón, tiene un grupo que se llama Saberes Digitales, que también lo pueden seguir. Es maravilloso, sabe un montón, tiene re buena onda. Después, de este libro hay un capítulo liberado en internet, lo pueden descargar. Hay una entrevista a Fernando y parte del capítulo de Fernando Bordiñón, que les decía. Después hay otros, por ejemplo, hay otro que es un investigador economista argentino que se llama Walter Sosa Escudero y que tiene estos tres libros, bueno, tiene muchos, pero digo, estos tres que son más de divulgación, que tienen que ver con Big Data, y dice, breve manual para conocer la ciencia de datos que ya invadió nuestras vidas, ¿no? Ya estamos acá con los datos y los algoritmos. Borges, Big Data y yo, cómo se relaciona con todo, ¿no? Esto que yo decía, pero las matemáticas, no, estamos atravesados por todo, por matemáticas, por literatura, por todo, ¿no? Tenemos que relacionar todo de manera crítica y generar conocimiento nuevo. Y esto, ¿no? De qué es la estadística, cómo se construyen las predicciones y los datos que más influyen en nuestras vidas, dice Walter Sosa Escudero, en medio de la revolución, decíamos, del Big Data, de los datos masivos. Son libros de divulgación. Después hay otros libros que tienen que ver con esto que yo decía, ¿no? Las diferencias entre el norte y el sur, cómo hay que pensar los algoritmos desde lo local, desde lo regional. Este libro, Tecnología Política y Algoritmos en América Latina, está para descargar libremente, lo buscan, Andrés Maximiliano Telo es el editor. Bueno, después, el año pasado, Flavia Costa, que es una investigadora sobre la filosofía de la ciencia y otros temas, publicó el año pasado Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida, hablando del tecnoceno, ¿no? De cómo la tecnología es nuestro ambiente en este momento. Y bueno, Néstor García Canclini, un clásico que escribió este librazo que es Ciudadanos reemplazados por algoritmos, que es una metáfora, no es que los algoritmos nos van a reemplazar, sino habla de esto, de que justamente tenemos que estar en tema, tenemos que conocer los datos de manera crítica para que podamos generar nuestros propios algoritmos, podamos solucionar los sesgos, y no que otros y otras después escriban los algoritmos para nosotros, que seguramente van a repetir inequidades e injusticias, ¿no? Ese libro se puede descargar, el de García Canclini, absolutamente libre de internet. Otra vez repito, son recomendaciones, debe haber mucho más. El libro de Cristóbal Cobo, de esto, acepto las condiciones, ¿no? Cuando descargamos una aplicación, usos y abusos de las tecnologías digitales, también se puede descargar libremente. Y bueno, antes de terminar, lo que voy a dejar de compartirles la pantallita, es decirles que no estamos hablando de que hay que aprender a programar sí o sí. Estaría bueno, además, aprender a programar o conocer el código, por lo que decía, ¿no? Cathy O'Neil, de que el código puede ser un prejuicio, un sesgo y estar embebido dentro de los algoritmos. Es importante conocer a los algoritmos, es importante alfabetizarnos en esto, en comprender el manejo de los datos de una manera ética,
Porque es otra forma de escritura, es otra forma de escritura, ¿no? Cuando hablamos de la evolución cultural, los algoritmos son otra forma de escritura, el código de programación es otra forma de escritura, y que es de nuestro tiempo, no podemos quedar fuera, no nos podemos quedar fuera. Podemos empezar como hoy por lo básico, y después podemos seguir, y programar va a ser tan sencillo como cuando decimos, y hay que seguir, por supuesto, alfabetizando con lo básico, la lectoescritura, pero esto también es la nueva lectoescritura, ¿no? De estos tiempos y del futuro. Así que bueno, espero no haberlos vuelto locos y bueno, que algo de lo que compartí acá les sirva. Esto no termina acá, sigue en el Twitter de Educar, sigue en las redes de Educar, en el Instagram, y les vamos a proponer más cositas por ahí, así las seguimos, ¿no? Si tienen dudas, si tienen cosas para compartir, lo que sea. Bueno, nos vemos. Chao, gracias por estar.